Hermanos, vamos a estar revisando una palabra esta semana. Quiero que busquen su Biblia primero. Va a dejar marcadito 2 de Corintios. Va a poner una marquita, ¿verdad?, en su Biblia. Y luego va a marcar 1 de Pedro. Va a dejar 2 marquitas ahí porque van a ser al menos 2 bases bíblicas. Vamos a estar viendo otras, pero esas van a ser las más importantes. Mire, el tema para esta semana, hermanos, intentando ver a la luz de las Escrituras, el tema o el título del mensaje o del estudio que podemos realizar es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y cuál es el propósito del sufrimiento? Mire, yo me tomé esta semana parte de una lección que está en el volumen 4, ¿verdad?, en lo que estamos desarrollando durante la semana, y me reservé esta lección para poderla compartir con la iglesia en pleno, porque considero, bueno, todo es importante, pero creo que este es uno de los temas que de alguna forma nos generan alguna incertidumbre con respecto a este tema. Fíjese que alguien preguntó alguna vez, ¿por qué sufre el justo? Y uno pregunta al tiro y dice, bueno, pero ¿quién es justo? Nadie es justo. Pero sí hay una diferencia, aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, porque esos sí son declarados justos delante del Padre. Y a eso se refiere. ¿Por qué? ¿Verdad? Para muchos pareciera ser una incógnita sin respuesta. ¿Por qué sufren los que son de Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, que un pecador, y no lo digo de manera peyorativa, yo también fui un pecador perdido, por decirlo de alguna forma. Para un pecador o que el pecador sufra, ¿verdad?, no es difícil explicar, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y uno dice, bueno, si los malos sufren o los pecadores sufren, bien merecido se lo tienen. Pero ¿por qué si una persona, hermanos, que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón, tenga que pasar por tragedias, por pérdidas? No es fácil entender y mucho menos explicarlo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿Por qué? ¿Y por qué? Se tiene la falsa idea también que al convertirnos a Cristo, hermanos, nuestros problemas se van a acabar, y parece que en algunos casos es todo lo contrario, porque parece que venir a Cristo los problemas empiezan a surgir mayormente. Hay que echar, o más bien dicho, hay que recordar, o al leer las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento Dios habló por la voz de los profetas y por la voz de reyes y hombres que fueron importantes delante de su presencia. Y dentro de eso nos encontramos con el salmista, con David. Y David, en el Salmo 34, 19, dice que muchas son las aflicciones del justo. Mire, estoy citando lo que dice David en el Salmo 34, en el verso 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero dice, de todas ellas lo librará el Señor. ¿Amén? Amén. Mire, muchas. ¿Qué significa esto? Que el justo no solo es normal que sufra, sino que además sabe o está advertido que va a tener que vivir situaciones difíciles. Esta es una realidad. Hermanos, no podemos escondernos de lo que es la verdad. ¿Amén? Quisiéramos que estas situaciones no existieran, pero el punto, hermano, es que debemos enfrentar esta situación. Mire, nosotros en nuestra naturaleza humana, desde nuestra perspectiva, visualizamos el sufrimiento como algo negativo, como algo trágico, ilógico, irónico e indeseable. Pero Dios, desde su perspectiva y en su inconmensurable sabiduría, Él ve el sufrimiento como un caudal de bendición y beneficios. Mire, mientras nosotros vemos en el sufrimiento muerte, Él ve vida. Cuando nosotros miramos en el sufrimiento destrucción, Él está vislumbrando una nueva criatura. Mientras nosotros vemos en el sufrimiento muerte, Él ve la vida, ¿verdad? Mientras nosotros al mirar el sufrimiento vemos el dolor, Él contempla sanidad. Nosotros esperamos en el sufrimiento derrota, no obstante, Él anticipa oportunidad. Mientras que en nosotros, hermanos,
en esta miopía espiritual tratamos de evadir y evitar el sufrimiento, ¿o no es así? ¿Qué queremos nosotros? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Lo evitamos a como dé lugar. Pero fíjese que Dios constantemente se vale, ¿verdad?, del sufrimiento para ayudarnos a estar bajo su voluntad. Dios usa el sufrimiento y este es de esperarse en los cristianos. Dios usa el sufrimiento y eso es de esperar que lo podamos vivir. Por lo tanto, en vez de evadirlo, hermanos, deberíamos tratar de convivir con él. Sé que no es muy grato la introducción al tema, pero hice algunas diapositivas para poder ir enfrentando este dilema que nos toca vivir. Mire, ¿por qué sufrimos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y me tomé algunas partes de la lección de este volumen 4. ¿Verdadero o falso? No espero que responda, sino que es solamente para reflexionar. Mire, si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. ¿Está Dios en usted? Amén. ¿Recibió a Jesucristo en su corazón? Amén. Ok. Por tanto, ¿y vive problemas? ¿Vive dificultades? Sí. También las vive. ¿Sería verdadero o falso? Si Dios está conmigo, ¿significa que se acabaron los problemas y nunca voy a vivir una dificultad? No es así, ¿verdad? Otro punto. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su pecado o por su falta de fe. Algunos pudieran decir que si usted está sufriendo es porque usted está pecando. Y si usted está sufriendo es porque a usted le falta fe. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No necesariamente sus sufrimientos son porque usted está bajo pecado o porque usted tiene falta de fe. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Una prueba debería ser un motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. ¿Qué estamos hablando? Estamos viendo las dificultades de una perspectiva distinta. Usted sabe que van a tener aflicciones, ¿o no es así? No gustó esa pregunta o esa afirmación. Mire, ¿qué pasa? Viene la inquietud. Cuando algo malo sucede, hermano, es muy común escuchar: ¿y dónde está Dios? ¿Me merezco esto? ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? ¿Se ha hecho esas preguntas alguna vez? Por cierto, muchos nos hemos hecho estas preguntas. En momentos de dolor, todos quieren saber el por qué. ¿El por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Antes de responder, hermanos, debe venir una verdad a nuestra mente y a nuestro corazón. Dios en ningún momento lo ha abandonado. Dios en ningún momento lo ha abandonado. ¿Usted entregó su vida a Cristo? Amén. ¿Ya me respondieron? Sí. Jesús vino para quedarse. Amén. Él vino para quedarse para siempre con usted. Hebreos capítulo 13, ahí está el texto, ¿verdad? Usted después lo puede anotar la cita, lo puede leer. Hebreos 13, del 5 al 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Y no voy a temer, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre, ni lo que me pueda hacer nadie. Amén. Dios está conmigo, aún en la dificultad, aún en el problema. Él me prometió que no me va a desamparar, no me va a dejar. Él es mi ayudador. Intégrelo en su mente y en su corazón. Esta es palabra de Dios, hermanos. Este es un texto bíblico que está en la palabra de Dios, para que usted lo vaya asimilando y que pueda venir con revelación sobre su mente y su corazón. Ahora, dentro de las verdades que tenemos que establecer en nuestra mente y en nuestro corazón, esto de merezco, esto que me está pasando, ¿me lo merezco? Mire, muchas veces usted podrá no entender la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Hermano, hay un plan para todo. Hay un plan para todo.
y tenemos base bíblica, muy conocido, quizás cuántas veces lo ha leído, pero usted está en una dificultad y usted dice, pero ¿por qué? No entiendo. Es cierto, pero esto viene para calmar su corazón. Romanos 8, del 28 al 29, dice, leamos juntos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama al Señor? Entonces, si usted ama a Dios, eso significa que todas, ¿escuchó? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien porque usted ha sido llamado conforme a un propósito. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Y dice que en esta presciencia de Dios, en esta omnisciencia de que Dios lo sabe, ¿verdad? Lo conoció y lo predestinó, lo hizo, o usted tiene que ser semejante, ¿a quién? A Jesucristo, a su Hijo perfecto. ¿Se fija? Dios a todos los que llama, ¿cierto?, al arrepentimiento y vienen a Jesucristo, lo que va a hacer después, dentro de su propósito, es que sean semejantes a Jesucristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Acuérdense que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, único Hijo. ¿Sí? Amén, unigénito. Pero luego, al morir en la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros, ahora en Cristo nosotros podemos ser parte de esta familia y ser hermanos. Por eso Jesús es primogénito entre muchos hermanos. Ahora nosotros, parte de esta familia celestial. Muy bien. Entonces, dentro de esta verdad que debe establecerse en nuestro corazón, ¿por qué sufrimos? La pregunta más importante, hermanos, no es ¿por qué?, sino ¿cómo usted y yo vamos a responder al sufrimiento? No es por qué, ya en nosotros no tiene que estar ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué? Sino que ¿cómo voy a responder yo a esta situación que estoy enfrentando? Si hay algo malo que sucede, hermanos, hay dos opciones. Usted puede deprimirse, enojarse y quejarse, o puede tomarlo como una escuela para formar su carácter. ¿Recuerda el texto anterior? Usted tiene que ser semejante a Jesucristo. ¿Qué tan semejante es hoy día usted a Jesucristo? ¿Tiene que ser moldeado su carácter a la imagen de Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. El fruto del Espíritu se ha desarrollado, ¿verdad?, a través de su vida. Hermanos, todos necesitamos ser moldeados en nuestro carácter. Y por lo tanto, el sufrimiento será una de las formas en que Dios va a usar para que nuestro carácter sea formado. Por eso tenemos dos opciones. Nos rebelamos, nos deprimimos, nos enojamos y nos llevamos reclamando. O sencillamente yo digo, esta situación Dios va a tratar en algo de mi vida. Primera de Pedro 5:10. Lo voy a buscar aquí. Primera de Pedro, yo les voy a leer la parte, el texto completo. El verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero mire qué hermoso, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos han sido llamados a la gloria eterna en Jesucristo? Hemos sido llamados a la gloria eterna en Jesucristo. Pero mientras tanto, hermanos, si después de haber padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos perfecciona, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Muy bien. Por otro lado, hoy día nos encontramos que muchos predican un evangelio sin dolor. Un evangelio simple, un evangelio sencillo. Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran.
Por lo tanto, cuando un creyente sufre, es por causa de su propio pecado o es por falta de fe, como lo habíamos presentado anteriormente. Se proclama un evangelio fácil y sin dolor. ¿Qué dice la Biblia? A través de la Biblia, leyendo la Escritura, usted se va a dar cuenta de que todos sufrimos, aún los justos, y sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios. No siempre sus sufrimientos, sus dolores, sus angustias tienen que ver por causa de su pecado o por su falta de fe. No debe extrañarnos entonces, hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo. No es algo lejano para nosotros los cristianos. ¿Qué dijo Jesús sobre la tribulación? Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. ¿Cuántas veces hemos leído esto, hermano? Y que ahora se puede establecer en nuestro corazón. Mire, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo y yo les dije que yo no los voy a desamparar, que yo soy su ayudador, que yo estoy con ustedes. Hermanos, Dios a sus hijos no les promete sacarlos de la dificultad, pero sí promete estar con ellos en medio de la dificultad. Estas cosas os he hablado para que mi paz, hermanos, no esté en mí, mi paz está en Él. En el mundo voy a vivir situaciones difíciles, pero yo tengo que confiar en Él, porque Él venció al mundo. Por otro lado, ¿es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran y si sufren es por causa de su propio pecado? Y ahí yo les dije que marcara 2 Corintios, capítulo 11, ahora se va a mover. No saque la marca de ahí, hermanos, porque lo vamos a seguir ocupando. Versos del 23 al 28. Dice así la palabra de Dios. Mire, estamos leyendo en qué contexto estamos. Del verso 16 en adelante se habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Pablo, este hombre, ¿verdad?, escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Quién puede cuestionar el amor de Pablo por el Señor? Nadie. Amaba, una vez que se convirtió, amaba a Jesucristo y estaba dispuesto a cualquier cosa. Y vamos a leer qué vivió Pablo, este siervo de Dios. Verso 23 dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de las otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era que Pablo, hermanos, estaba sufriendo por causa de su pecado, por causa de su falta de fe. De ninguna manera, de ninguna manera. Él entendía que de una u otra forma su vida, ¿cierto?, iban a haber dificultades, pero él estaba dispuesto a todo por su amor a Jesucristo, por su amor a Jesucristo. Estos ejemplos, hermanos, por cierto, un hombre destacado, uno puede decir, no, pero bueno, yo no soy Pablo, y nadie es Pablo, cada uno es la persona que Dios creó. Pero si uno compara todas estas vivencias, hermanos, de repente nosotros nos afligimos por cosas mucho menos de lo que tuvo que vivir este hombre. Entonces esto de alguna forma nos da una medida para decir, bueno, yo entiendo ahora que las dificultades pueden estar presentes en mi vida y las tengo que mirar desde una perspectiva distinta. Busque ahora 1 de Pedro, no pierda 2 de Corintios porque la vamos a buscar nuevamente. 2 de Corintios, para que la guarde. Ahora 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4.
versos del 12 al 14, esta carta, hermanos, también Dios inspiró a Pedro para escribirla y consolar a todos aquellos que están viviendo dificultades. Mire lo que dice acá. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, no nos sorprendamos, dice, cuando el fuego de una prueba, el fuego, ¿verdad? Lo que significa, me está quemando, me siento mal, me siento incómodo, como si algo extraño nos estuviese pasando. Está diciendo de alguna forma que este fuego, este calor de la prueba, en más de alguna ocasión puede estar sobre mi vida. Claro que puede estar. ¿Y sabe lo que me dice? Porque el Evangelio es locura. No sé si usted se fijó, cuando partimos leyendo el texto anterior de Pablo, dice, hablo como loco. La locura de esta revelación que Dios ha hecho en nuestro corazón. Hermanos, se produce un cambio. Muchos de nosotros jamás, antes de venir a Cristo, jamás pensamos que hubiéramos estado en una reunión, cantando, leyendo la Biblia y buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo nos imaginamos estar en esa condición? Pero cuando Cristo se revela, hermanos, nuestra vida cambia. Y para muchos podemos pasar por locos. Bendita locura, dice el apóstol Pablo. Yo como loco, porque estoy enamorado de Jesús, entiendo quién es Dios para mí. Y bajo esa perspectiva, hermanos, en medio de la prueba, gócense por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, hay un momento en donde esto va a pasar. Hermanos, esto es temporal. Entiéndalo, esto va a pasar. La dificultad que usted está viviendo ahora, esa va a pasar. Va a pasar. Yo no sé si en este tiempo o en el que viene, pero va a pasar. Ok, sigamos adelante. Entonces, ahí mismo, no cierre Pedro, porque aquí mismo está la respuesta. ¿Cómo entonces, hermanos, vamos a responder a este fuego, ¿verdad? A esta prueba, al fuego de prueba, a este sufrimiento? ¿Cómo vamos a responder al sufrimiento? Primera de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, en medio de su dificultad, en medio de la prueba de fuego que está viviendo, usted tiene que encomendarse a su fiel Creador. Usted tiene que entrar en esa comunión intensa con el Señor, hermanos, y tiene que seguir haciendo el bien. Tiene que seguir haciendo el bien. No tiene que bajar sus brazos. Usted fue creado para buenas obras. Amén. Y ese es su testimonio en medio de la dificultad. El sufrimiento, hermanos, no debería ser un motivo para quejarnos. Al contrario, es la oportunidad que tiene usted para crecer. En la prueba usted puede crecer, tiene que verlo de una manera distinta. Ya basta de mirarlo y empezar a compadecerse. A mí, ¿por qué a mí? Siempre a mí. Uno puede ser igual que los niños. Siempre a mí, ¿verdad? No, usted tiene que mirar de una perspectiva distinta. Usted tiene que crecer espiritualmente y decir, la prueba, por pequeña o grande que sea, esto me va a servir para crecer. Esto sucede cuando cada creyente entrega sus circunstancias o entrega las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien en medio de su dolor. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Claro que es difícil, pero Dios nos ha dado un ayudante. Él mismo se da como un ayudante por medio de su Espíritu. ¿No es su Espíritu el que está en nosotros? ¿No es el Espíritu de Cristo que está en nosotros? Él, ¿verdad? Es el que nos fortalece. Él es el consolador. Él es el ayudante. Él es el que nos sostiene. Por eso en Él debemos confiar. Por eso debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador.
así también hay que considerar otro aspecto. Hay ocasiones en las cuales uno puede sufrir como consecuencia de su propia rebeldía. El sufrimiento es una de las maneras que Dios usa para llamarle la atención. Y si esa es la situación, usted tiene que examinar su vida. ¿Estoy siendo rebelde? ¿Estoy siendo rebelde de algo que ya Dios me ha dicho y yo insisto en eso mismo? Dios puede usar en algún momento el sufrimiento de manera de llamarnos la atención. Hay que recordar que Dios no rechaza a su hijo rebelde, sino que lo que Dios quiere es restaurarlo. Si tú estás en rebeldía, si yo estoy en rebeldía, lo que quiere Dios es restaurarme de esa relación. Ahí tenemos un texto, Hebreos 12, del 5 al 6. Ahí es más extenso, también nos habla en esto de cómo criamos nosotros a nuestros hijos. Hay antes de entregar el texto, hacer un paréntesis, hermanos, de que nosotros entendemos mal el amor. Y hoy día, por las circunstancias que se viven, mamá, papá trabajan fuera de casa y cuando llegan en la tarde, como han estado poco tiempo con sus hijos, no los disciplinan y les dan todo lo que quieren, ¿cierto? Y que no he estado todo el día con mi hijo, entonces si quiere que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. ¿Le estamos haciendo un bien? Los estamos dañando. Después niños mañosos, llevados a su idea, deje que crezcan un poquito y después ya se quieren subir arriba de su cabeza y usted no les puede decir nada porque el tiempo que usted tuvo para enseñarles y disciplinarles, usted no lo hizo, confundió el amor. La palabra de Dios dice que el que ama disciplina a su hijo. El que ama corrige a su hijo. Y por tanto, seguramente aquí hay papás jóvenes, aquí hay instrucción también para nosotros en la enseñanza de nuestros hijos. No es que usted le llegue dando palos, ni mucho menos, sino que usted tiene que saber decir y tiene que vivir la experiencia de que el niño llore, de que el niño se enoje, ¿verdad? Y sienta que usted no lo ama porque van a manipular las emociones, ¿cierto? Los van a manipular en nuestro corazón y finalmente terminan haciendo lo que ellos quieren. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el que ama a su hijo lo enseña, lo corrige. Y así dice la palabra. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Entonces, y mire, el mismo texto voy a seguir, lo voy a continuar porque en el verso 11 de Hebreos, porque esto es una realidad, dice: en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que le llamen la atención, hermanos? ¿A alguien le gusta? A nadie. Nunca la disciplina es motivo de gozo, ¿verdad? Sino que de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. Se hace necesario. La disciplina no es motivo de gozo y alegría, es motivo de tristeza, a veces motivo de conflicto. Pero los que son ejercitados, los que son enseñados en esta disciplina, después hay fruto. Hermanos, después no tenemos niños mañosos que nos hacen pasar vergüenza después porque son desobedientes. Entonces debemos ponernos firmes en algunos momentos de nuestra vida, aun cuando se nos parte el corazón. Hermano, yo sé que aquí hay muchos papás y sé que cada vez que nos toca de alguna forma llamarle la atención a nuestros hijos o aplicar una disciplina, nos duele más a nosotros que a ellos. ¿O no es así? A nosotros nos duele. ¿Usted se imagina cuando el Señor tenga que llamarnos la atención con alguna circunstancia de la vida? Se parte su corazón. Pero no es que a veces somos duros de nuestra cabeza y no entendemos. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Hay un plan, como ya lo dijimos, hay un plan. Su vida, hermanos, no está simplemente a la deriva, así como que ya lo que se da, se da. Mira, esto es tu vida, lo que salió, salió. No, hermanos, no. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Hay un plan. Yo no lo entiendo, pero hay un plan en su vida. El apóstol Pablo,
pudo hablar por experiencia propia con respecto al sufrimiento. Ahora volvemos nuevamente a 2 de Corintios, capítulo 4 ahora, versos del 7 al 12, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros para vida. Hermanos, este tesoro, este Cristo que está en nuestro corazón, ¿qué somos nosotros? Dice Pablo, somos vasos de barro. Eso es lo que el hombre dice, que fuimos hechos del polvo de la tierra. Somos polvo, somos barro. Y este tesoro que está en nosotros, una de las condiciones o una de los propósitos de nuestras debilidades es para que el poder sea de Dios. El poder y la excelencia es de Dios. Hermano, tu dificultad, ¿verdad? Siendo tú una persona débil como todas las demás, pero cuando se manifiesta el poder de Dios te hace tener un testimonio potente para los que están alrededor. ¿Y quién es eso? ¿Eres tú o es el Cristo que está en ti? Y por eso el apóstol Pablo dice, pero estamos nosotros atribulados en todo, pero no angustiados. Mire, así dice el siguiente. Pablo expresa esta actitud en los versos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Si usted mira eso, hermanos, con su vida, ¿está atribulado? Es probable que sí, porque en el mundo en el cual vivimos, y que no es distinto al otro, porque son etapas distintas, en aquel tiempo que Pablo nos escribe, por causa del Evangelio había una persecución tremenda. Por ahí se habló de cárcel. ¿Usted cree que Pablo robó, por eso estaba en la cárcel? Pablo estaba en la cárcel por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Pablo fue golpeado con varas por los judíos por causa del Evangelio. Nada de lo que él padeció fue por causa de su propia vida, sino que fue por causa de Cristo. Hermanos, nosotros muchos estamos viviendo por circunstancias naturales de la vida. Pero usted tiene que entender que esas circunstancias de la vida en Cristo a usted le hacen tener un testimonio delante de los que están a su alrededor. ¿Se fija que hay una visión distinta? Y es cierto, podrá estar atribulado en todo. Mire, las personas pueden decir, mire esa persona, mira cómo está, pero siempre la veo que tiene una visión de esperanza en su vida. Siempre mira las cosas más allá de lo que está viviendo. ¿Cómo es posible eso? Bueno, el poder y la excelencia es del Cristo que está en nosotros. Y ahí usted podrá testificar y decir, el Señor renueva mi fuerza. Estoy atribulado, pero no estoy angustiado porque mi Señor me hace confiar en Él. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado porque Él calma mi corazón cuando empieza a latir más rápido. Estoy perseguido, pero yo sé que no estoy solo. Tienen tantas circunstancias sobre mi vida, pero no estoy solo. Me puedo caer, pero no estoy destruido. Amén. ¿Qué propósitos tiene Dios para el sufrimiento? Mire, lo entendamos o no, Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace. Y el permitir que nosotros como cristianos pasemos por el sufrimiento no está exento del propósito de Dios. Hay varios, según la Escritura, y si vemos al sufrimiento por los ojos de Dios, encontraremos algunos propósitos que Él tiene para este. Mire, vamos a revisar otra base bíblica para poder ver cuáles son los propósitos del sufrimiento. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 4 al 6. Ahora sí, del 3 al 6. Así dice, mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué?
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Hermanos, este texto nos hace entender que uno de los propósitos de los sufrimientos para nosotros es para poder consolar a otros. Mire, cuando usted sufre una situación, es su experiencia frente a eso. Y esa experiencia le da autoridad espiritual. Si usted la vivió en Cristo, si usted ese dolor, ese sufrimiento, lo vivió en dependencia del Señor, lo vivió buscando al Señor, esa experiencia le sirve a usted para poder consolar a otros mañana. Porque usted lo vivió. Es distinto hablar de una experiencia que yo no he vivido. Pero cada uno tiene distintas experiencias en distintas áreas de su vida para que usted, así como el Señor lo consuela y usted busca consuelo en el Padre de las consolaciones, ¿verdad? En el que tiene el consuelo para usted, usted podrá también consolar a otros. Se nos cita también los versos 8 y 9 de este mismo pasaje y dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mire, fue tal la aflicción, dice el apóstol Pablo, más allá de nuestras fuerzas, que definitivamente pensamos que moríamos. Realmente moríamos, él manifiesta esto. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que no confiásemos en ¿quién? En nosotros mismos. Para que no tengamos confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermano, otro propósito del sufrimiento es para que usted no dependa de usted mismo, no dependa de usted mismo, sino de Dios, para ayudarnos a no estar dependiendo de nosotros mismos. Los creyentes, ¿verdad?, vivimos en este mundo caído y suceden cosas malas. Algunas son de término general, algunas son el mal personal, pero todo puede ser usado, no enviado, pero permitido por Dios. ¿Para qué? Para nuestra madurez. Usted tiene que crecer. Usted tiene que crecer. Usted no puede quedarse como un bebé espiritual. Cuando uno entrega su vida a Cristo, usted nació recién y es un bebé. Y como bebé comienza a beber leche, ¿verdad?, de la palabra, pero a medida que va creciendo, usted tiene que ir creciendo espiritualmente. Usted se va a ir desarrollando. Y cada día debe ser más semejante a Jesucristo. Mire, otra base bíblica, otros propósitos más para el sufrimiento. 2 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Voy a ir leyendo para ir ganando tiempo. Mire, dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora bien, dentro de los propósitos a partir de este pasaje, mire, primero revela nuestro carácter. La prueba, el sufrimiento, revela nuestro carácter. Revela nuestro carácter. Lo bueno o lo malo. Y aquí hay 3 ejemplos: Pablo, Job y la esposa de Job. Es muy fácil, hermanos, vivir cristianamente cuando no hay problema.
cuando todo va viento en popa. Es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él, que son bendiciones, salud y tranquilidad. Pero la realidad de lo que somos saldrá a flote tan pronto como empiezan a presentarse los problemas. Nuestro verdadero nivel y peso espiritual se ponen en la balanza de la realidad cuando Dios permite que algo malo suceda. Algo malo, algo terrible o algo devastador nos sucede. Mire, cuando el hombre que sufre es fiel en verdad y su amor a Dios es real, no hay dolor, no hay prueba, no hay aflicción o carga que lo haga reaccionar negativamente ante Dios, porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Hermanos, dice el texto, no sé si usted recuerda, pero Pablo tenía un aguijón en su carne. Él tenía un problema, una enfermedad, según se dice, un problema a la vista. Pero esta dificultad que Dios permitió que estuviera en él, le enseñó que Pablo era orgulloso y que era propenso a ensorbecerse. Tenía la tendencia a llenarse de orgullo y esto de alguna forma lo ayudaba a mantenerse ahí, sujeto. Es muy fácil llenarse de orgullo. Era un hombre erudito, de acuerdo a la ley, era un hombre con mucho conocimiento, pero una vez que vino a Cristo, él empezó a vivir para acá, amaba al Señor, pero tenía esto en su vida. Tenía esto en su vida. Aún así, podemos ver en el pasaje cuando el Señor le dice, porque él dice, le he pedido 3 veces que lo quite de mí, y ¿qué le dice al Señor? Bástate mi gracia, yo te he salvado, Jesucristo murió por tus pecados y tú tienes vida eterna. Y él dice, está bien, ok, yo ahora me gozo en mis debilidades y esto lo tomo como parte de mi vida y vivo con esta carga porque amo a Dios, amo a Jesucristo y no me voy a quejar. Y no me voy a estar bajando mis brazos o deteniéndome en mi caminar, sino que sigo adelante. El ejemplo de Job, hermanos, ¿qué pasó con Job? Job era el hombre más potente, adinerado del Oriente, tenía muchos animales, tenía muchos hijos, una linda familia, su esposa, sus viviendas, y en un par de horas, ¿qué pasó? Perdió todo. Dios permitió que él perdiera absolutamente todo. ¿Y qué pasó con Job? Se probó su carácter. ¿Sabe qué? Job rasgó sus vestimentas, se vistió de cilicio como era en aquel tiempo, se puso boca abajo y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No blasfemó contra Dios. Mire, perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo su dinero, más aún tenía una enfermedad en su cuerpo y aún así no dejó de glorificar a Dios. ¿Qué pasó con su esposa? ¿Qué pasó con su esposa? Cuando lo vio, cuando perdió todo, ¿verdad? Perdió sus bienes, perdió a sus hijos. Está con una sarna en su cuerpo y le dice, mira cómo estás, maldice a tu Dios y muérete. Eso le dice su esposa. Fíjese que ellos servían a Dios juntos. Ellos tenían una familia que servía a Dios, conocían a Dios, pero ahí se reveló el carácter de uno y el otro. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, la esposa maldijo a Dios. Job se mantuvo fiel de la misma manera que el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos entender que el dolor revela nuestro carácter. El dolor revela nuestro carácter. ¿Quién somos realmente en medio de la prueba? Otro propósito, hermanos, del sufrimiento, como número 2, quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. El Señor le reveló a Pablo que el propósito de su sufrimiento, ¿verdad? Esto que había pedido 3 veces que lo quitara, era de mantenerlo humilde. Pues los humanos tenemos la tendencia a ensorbecernos cuando Dios nos da o nos usa. Algunos que son bendecidos y logran muchos bienes y se empiezan a jactar de su condición y no entienden que ha sido Dios el que los ha bendecido. Otros, cuando Dios los usa y empiezan a ver, mira, y le hablé y se entregó, y también, hermano, falta de humildad. Pablo, aunque fue un gran hombre de Dios y que amaba la obra del Señor, no estaba exento de orgullo. Y quiero que busquemos una base bíblica. Busque ahí Proverbios 30,
del 7 al 9. Mire, muchos hombres en la historia han sido bendecidos por Dios. Y cuando Dios los usaba, hermanos, no pudiendo resistir, estos hombres sucumbieron ante los poderosos tentáculos del orgullo sin darse cuenta. Hermanos, Salomón, ¿cuánto no fue bendecido Salomón? Y él se enorgulleció y finalmente dejó a Dios. ¿Sabe que Salomón, el hombre que tuvo más sabiduría en la tierra, ¿cierto?, terminó construyendo altares para dioses paganos? Salomón, imagínense, Sansón, que no solo de las películas, a propósito, Sansón sale en la Biblia. También dice que el Espíritu de Dios estuvo sobre Sansón y fue un hombre que tenía mucha fuerza, tenía mucho poder. También él, siendo poderoso, hermanos, se envaneció y murió en el oprobio y vergüenza por esa situación. Y aquí vemos, hermanos, en el Proverbios capítulo 30, Agur, que es uno de los que escribe Proverbios, no sé si aparece ahí en su Biblia, palabras de Agur, dice la introducción, del verso 7 al 9, él dice lo siguiente, dice, 2 cosas te he demandado, le está diciendo a Dios, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa, apártalas de mí. Orgullo, le dice, mire, Señor, antes de que muera, quita esto de mi vida, la vanidad, el orgullo, sácalo de mí, no quiero que esté en mi vida, no me des pobreza ni riqueza, ¿qué dice? Manténme el pan necesario. Mire que sabia estas palabras, quita la vanidad, quita el orgullo de mi vida, saca esto de mí y no me des mucho, ni me des poco, sino que dame lo necesario, dame solamente lo necesario. Otro propósito del sufrimiento nos motiva a acercarnos a Dios. Nos motiva a acercarnos. El sufrimiento que Pablo estaba sintiendo lo llevó a buscar el rostro de Dios con insistencia. Él dice, 3 veces he rogado a Dios que me quite esto. Seguramente dedicó 3 periodos, a lo mejor muchos más, de una profunda búsqueda en oración, probablemente con ayuno. Estos 3 periodos de intensa consagración fueron provocados ¿por qué, hermanos? Por el sufrimiento. ¿O no me dice usted que cuando está en aflicción usted no ora más? Y cuando usted está bien, hasta le cuesta orar. O nos cuesta orar. Nos cuesta orar. Pero vaya usted a tener una dificultad. Vaya a tener un examen, los jóvenes el otro día, se despiertan y Señor, por favor, ayúdame. Pero cuando no, dormimos y nos vamos atrasados. ¿Es verdad o no es verdad? En medio del sufrimiento nos motiva a acercarnos sinceramente a Dios. El sufrimiento nos empuja a buscar más a Dios. Fíjese que Job, este hombre que era agradable delante de los ojos de Dios, Job era un hombre temeroso de Dios, buscaba a Dios día y noche, hacía holocaustos y sacrificios en el Antiguo Testamento, él tenía una relación, pero por causa de esta aflicción lo llevó aún a buscar a Dios de manera más intensa, mucho más intensa. ¿Sabe que en el capítulo 32 de Job, él dice, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven? ¿Qué pasó? Después de ese periodo, Job desarrolló una relación mucho más intensa con Dios porque conoció aún más el corazón de su Señor. Otro propósito, hermanos, 4, perfecciona la obra de Dios en nuestra vida. El dolor, de alguna forma, moldea nuestro carácter, nos da forma, allana las asperezas, quema lo indeseable de nosotros. Dios le dijo a Pablo que su poder se perfecciona en la debilidad. A veces lo que Dios quiere hacer en nosotros requiere de sufrimiento para ser llevado a cabo. Qué lamentable. Yo quisiera ser tan blandito para no tener que sufrir. Pero mire, Proverbios 29:19 dice, el siervo no se corrige con palabras, porque lo entiende, pero ¿qué pasa? No hace caso. Hermanos, díganme si no es verdad. Hay cosas que usted las sabe, ¿sí o no? Sí. Las he escuchado 20.000 veces. ¿Y qué pasa? Entonces, hasta que no viene la dificultad, y ahí recién usted estaría dispuesto a considerar cambiar. ¿O no es así? Proverbio,
de alguna forma es uno de los libros de sabiduría de la Biblia y por algo está escrito esto. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha invitado a buscarle más y a servirle más de cerca, pero ignoramos su voz? ¿Cuántas veces se habrá tenido que valer del sufrimiento como el último recurso para hablarnos porque, aunque entendemos, no le hacemos caso? No le hacemos caso. Entonces, hermanos, los sufrimientos perfeccionan la obra de Dios en nuestras vidas. Y por último, otro propósito del sufrimiento nos lleva a la reflexión personal. El sufrir, en algún momento usted está sufriendo y le va a obligar a examinarse cuidadosamente. Ahora que usted está en Cristo, usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted no puede quedar indiferente a un sufrimiento porque es nomás. Va a tener que examinar su vida para asegurarse de que nada esté fuera de lugar en nosotros y que esa sea la causa de su sufrimiento. Cuando digo que nada esté fuera de lugar, que usted no esté haciendo cosas que estén reñidas con la voluntad del Señor. Alguien puede decir, si Dios estuviera conmigo, no me hubiera pasado esto. ¿Cómo responder a las pruebas? Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes estén en pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, gócense en las pruebas. Es una locura, pero por amor a Cristo, por cuanto Cristo me ha amado y entiendo lo que Él hizo por mí, o algo entiendo de lo que Él hizo por mí, y entiendo que las dificultades para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, hay un propósito. Yo me voy a gozar en la prueba, porque la prueba es la oportunidad que tengo para crecer espiritualmente, para que Dios pueda moldear mi carácter, para que Dios quite aquello que se aleja de la voluntad de Él y me permite cada día ser más semejante a Jesucristo. Y aquí viene el resumen. ¿Por qué sufrimos, hermanos? El sufrimiento de partida ya no nos debe sorprender. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿qué menos podemos esperar nosotros? Hay un plan. Todo nos ayuda a bien. Dios no le abandona. Estamos en apuros, no desesperados, perseguidos, no desamparados. El sufrimiento es una escuela de solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre, hermanos. ¿Quién los va a consolar? ¿Se acuerda? Nosotros somos consolados para poder consolar también a los que están en tribulación. Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera. Por otro lado, puede ser una llamada de Dios para examinar nuestra vida y arrepentirnos. Y por último, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Mire, nuestra reacción a la prueba va a determinar si nos vamos a edificar, si vamos a crecer o nos vamos a hundir en resentimientos, depresión y tristeza. Usted tendrá la última palabra a la luz de lo que hemos compartido en esta hora. Y con esto terminamos. Y poder dar gracias al Señor porque se hace necesario saber, hermanos, esto de los sufrimientos. ¿Quién no sufre? ¿Quién no le toca vivir situaciones difíciles? Vamos a orar y que esto haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la palabra que hemos compartido en esta hora, porque ¿quién de nosotros no ha vivido tribulación, angustia o situaciones difíciles? Pero hoy día creemos por su Espíritu Santo de que nos ha mostrado que el sufrimiento es parte de nuestra vida y que hoy día lo queremos mirar desde una perspectiva distinta. Señor, entendemos que debemos ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Sabemos, oh Dios Santo, que hay muchas cosas de nuestro carácter que debe ser moldeado, transformado y cambiado. Y queremos disponernos bajo esta perspectiva, por amor a Jesucristo, de que en medio de todas estas dificultades, usted estará con nosotros, de que usted no nos abandona y que podemos ver
estas situaciones difíciles como una oportunidad de crecer y dar frutos para la gloria de su nombre. Su palabra nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. El Hijo de Dios tomó forma humana, se hizo hombre al igual que nosotros y vivió en esta tierra y padeció aún mayores sufrimientos que los que podamos vivir nosotros. Y Él fue sin pecado. Por eso Él no en su omnisciencia sabe lo que nos está pasando, sino que lo experimentó en su propio cuerpo. Experimentó, Señor, el dolor, las llagas de su cuerpo, la fiebre por causa de sus moretones, la enfermedad. Sufrió, Señor, el oprobio de la traición, de que todos los más cercanos le abandonaron. Se oscureció, Él sabe lo que significa la oscuridad de la prueba, porque aún el sol le volvió la espalda con aquel momento, cuando estaba en la cruz, hubo tinieblas. Señor amado, cuántas cosas viviste tú y tú te permites en esta hora compadecerte también de nosotros. Oh Señor amado, permítanos en esta hora recordar ese sacrificio con gratitud en nuestros corazones y permítanos, Señor, renovar nuestra mente y nuestro corazón para seguir tomados de tu mano hasta que tú regreses por nosotros. Y orando en el bendito nombre de Jesús. Amén.